Los narcos no solo son mexicanos y latinos, como lo pretende hacer ver el gobierno de la Unión Americana. Del otro lado de la frontera norte también hay capos peligrosos. En gran medida, la crisis de salud por el consumo y tráfico de drogas que reconoce la DEA se origina por bandas y organizaciones criminales estadounidenses. El Departamento de Justicia de esa nación llevó ante una corte de California a Mark Ogle, Anthony Valdovinos y William Reddy, quienes hoy están acusados de conspiración para traficar con metanfetamina, una droga altamente adictiva que afecta al sistema nervioso. Inédito saber públicamente que los fiscales estadounidenses reconocen ante un juez que ciudadanos de su país pertenecen a grupos organizados que se dedican a distribuir sustancias controladas. Las investigaciones señalan que William Reddy era el proveedor en la zona de California. La agrupación de Reddy ingresaba la droga en esta zona de Calexico, justo en la frontera sur. De ahí se organizaba para que la red de distribución se centrara principalmente en el área de San José, California. El caso de estos tres sujetos no es el único, pero sí el más reciente que salió a la luz. Incluso, la Fiscalía estadounidense anunció que los cargos contra estos acusados son la culminación de una investigación federal, la primera de 4 realizadas simultáneamente sobre el movimiento de drogas en California. Ante un gran jurado se reconoció que los cargos contra Ogle, Valdovinos y Reddy involucran grandes cargamentos de metanfetaminas y revelan el capitalismo despiadado del narcotráfico moderno, según lo advierte un boletín de la propia Fiscalía. Registros judiciales exponen que existen más grupos criminales que controlan la distribución de droga en otras regiones y grandes ciudades como Nueva York. Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. Inició su carrera en el mundo de las drogas a principios de los años 70 y asumió el liderazgo de su organización criminal en la época de oro del narcotráfico mexicano. Un gran empresario criminal. Guillermo Valdés es exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en México. El crimen organizado en esa época se organizó como una gran corporación que era dirigida fundamentalmente por Miguel Ángel Félix Gallardo. El Cártel de Guadalajara. Félix Gallardo a la cabeza, junto a Ernesto Fonseca, Don Neto y Rafael Caro Quintero. Y seguía una red de clanes familiares en diferentes territorios. Ahí estaban los Zambada, los Beltrán Leiva, los Carrillo Fuentes y el Chapo Guzmán. Todos nombres célebres hoy en el narcotráfico mexicano. Por algo a Félix Gallardo le llamaban el jefe de jefes. Él fue el que tuvo esa visión y esa ambición de coordinar a todas las pequeñas bandas productoras y de narcotráfico y ser una gran corporación monopólica. El negocio creció cuando los mexicanos se aliaron con los cárteles colombianos. En los años 70, la puerta de entrada de la cocaína colombiana era Florida. Pero la presión del ejército estadounidense, el FBI y la DEA cerró esa ruta. Así, en los años 80, los colombianos abrieron otra que pasaba por México y requería de una sociedad con el Cártel de Guadalajara. En la entrevista, Miguel Ángel Félix Gallardo dice que nunca conoció a Pablo Escobar. Muy probablemente, dado el hecho de que eran negocios muy rentables para los dos, pues no sería nada extraño que hubieran llegado a ser amigos. Pero el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, terminó con la mina de oro. Ese mismo año, Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica y Ernesto Fonseca, Don Neto, en Puerto Vallarta, Jalisco. 4 años más tarde, 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo también quedó detenido, acusado de traficar cocaína y de ser el autor intelectual de la muerte del agente Camarena. Le confiscaron un hotel, una farmacia, una empresa de bienes raíces. Se le calculó un patrimonio de $500 millones, 50 casas y 200 ranchos. En uno de los procesos legales más largos de la historia en México, su sentencia llegó hasta 2017. Para entonces, sus socios ya estaban fuera de prisión. En 2013, Caro Quintero quedó en libertad por un agujero legal. Ahora es otra vez uno de los hombres más buscados por la DEA. Y en 2016, Ernesto Fonseca logró la prisión domiciliar por su edad y por su condición médica. Hoy, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, es el único que sigue tras las rejas.
Los capos, Manuel Charlín. Jefe del clan de los Charlines, fue uno de los pesos pesados del narcotráfico en la Ría de Arousa. Apodado El Viejo, abandonó la cárcel el año pasado tras cumplir 20 años de pena. Laureano Oubiña. El líder del clan Oubiña salió de la cárcel en el 2012 tras varias condenas por tráfico de drogas desde 1990. Su esposa, Esther Lago, fallecida en 2001, era parte importante en los negocios del clan, para muchos la verdadera responsable de las operaciones de la pareja. Marcial Dorado. Tras sus inicios en el negocio del contrabando de tabaco, fue condenado a 10 años de prisión como supuesto cabecilla del alijo de 7 toneladas de cocaína del carguero South Sea. Sito Miñanco. El contrabando de tabaco metió por primera vez a Miñanco entre rejas en 1983. Pronto se pasó al lucrativo mundo de la cocaína que le llevaría a prisión en 2001. No está planeada su excarcelación hasta 2018. Manuel Baulo Trigo y Daniel Baulo Carballo. Padre e hijo, cabezas visibles del clan de los Caneos. Manuel Baulo fue asesinado en 1993 por 2 sicarios colombianos. Su hijo, Daniel Baulo, fue condenado en 2008 a 17 años de prisión tras serle incautados más de 3.000 kilos de cocaína. Pablo Bioque. Este abogado extremeño, fallecido en 2008, era el nexo entre el narcotráfico y los círculos políticos. Considerado el cerebro de los narcos gallegos, fue secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, desde donde organizaba el transporte de cocaína desde Sudamérica. Los arrepentidos. Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín. Llamados arrepentidos por servir de informadores a las autoridades sobre las prácticas de los narcos, Ricardo y Manuel fueron decisivos para que policía y justicia pudiesen organizar la macrooperación Nécora en 1990. Manuel Vázquez Vázquez, Piturro. Otro narcotraficante arrepentido, Piturro, confesó ante el juez que Bioque era la cabeza pensante de la organización contrabandista. La justicia. Baltasar Garzón. El 12 de junio de 1990, Garzón y otros 2 fiscales de la Audiencia Nacional dirigen desde Vilagarcía la Operación Nécora, primer gran golpe al narcotráfico en Galicia que se saldaría con 48 imputaciones. José Antonio Vázquez Caín. Figura clave en la lucha contra el narcotráfico desde su llegada a Vilagarcía en 1999. En sus primeros 5 años en la ciudad pontevedresa, decomisó el 30% de toda la droga intervenida en España, con golpes tan importantes como la incautación de 7 toneladas en el South Sea. La lucha contra el narcotráfico. Carmen Avendaño. Todo un símbolo de la resistencia contra las drogas. La huella indeleble del narcotráfico en su familia le espoleó en su lucha con las madres contra el narcotráfico. Es desde 1999 presidenta de la asociación Erguete. La Fundación Galega contra el Narcotráfico es en la actualidad otro de los referentes de la batalla contra las drogas en Galicia.